Bienvenidos a Sintaxis. Como les decía, ya tuvimos algún contacto. La idea hoy es afianzar las cosas que hicimos en el contacto 0, en la clase 1, en la clase 2. La idea también es despejar todas las dudas. Por favor, les pido paciencia. Si hay cosas que no salen del todo bien como esperaba, tengan paciencia. Espero que tengamos una buena cursada, más allá de lo que nos toca vivir. Bueno, me presento. Yo soy José María Sola, soy egresado de esta casa de estudios. Inclusive hice todos los títulos, hice analista, hice ingeniería y después hice la especialización. En el posgrado todavía me falta la maestría. Hasta mi viejo, mi papá, también es egresado de la UTN. Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, pasó lo que me temía que podía pasar. Me quedé sin luz. ¿Me puede decir si me escucha todavía? Bien, gracias. Bueno, yo estoy por la zona de Vicente López, de Olivos. Estoy con la luz de la compu. No sé si se me ve un poquito la cara. Pero bueno, pasó lo que temía. Tenía todo preparado para ahora, pero bueno, ya es el segundo corte de luz que tengo en casa. Fíjense que está todo el barrio sin luz. Bueno, no sé si alguien también está en la zona de Olivos o Vicente López si le está pasando lo mismo. La verdad que está muy difícil presentar todo lo que tenía pensado. Por empezar, ya hicieron el examen 0. La idea era repasarlo ahora, pero lo mejor era hacer una charla un poco más interactiva, que no vamos a poder tener. Y empezaron con el trabajo 0. Yo voy a ir nombrando algunas cosas que tenía pensado, con lo poco que tengo de batería, y en todo caso después lo volvemos a repasar. Como les decía, tienen el examen 0, después lo vamos a repasar juntos, y tienen el trabajo 0. Trabajo 0 en realidad lo que buscaba era que ustedes se familiaricen con Git, como lo venían haciendo el examen 0, y que tengan instalado su compilador. ¿Algún compilador en particular tienen que instalar? ¿Alguien por el chat se anima a decir si hay alguna particularidad o algún compilador en particular que tenemos que instalar? Bien, Ezequiel. Bien, Gaspar. Cualquiera, el que ustedes quieran, siempre y cuando sea C18. ¿Pueden utilizar un IDE? Sí. ¿Pueden utilizar Visual Studio? También. ¿Pueden utilizar Xcode? ¿Pueden utilizar Visual Studio Code? Lo que ustedes quieran. ¿Pueden utilizar línea de comando? Lo que ustedes quieran. Lo importante es que sea el estándar C18. También conocido como C17, como lo habrán visto, que en realidad tiene una diferencia técnica muy mínima con el C11. Bien. Vamos a utilizar GitHub. Empezamos con repositorios. Ahí volvió la luz. Ahí volvió la luz. Si me esperan, trato de hacer el setup de nuevo de todo. Les pido paciencia y vemos si nos podemos conectar. ¿Ok? Muchas gracias, chicos, por esperar. Gracias. Hola, chicos. ¿Se me escucha? Bien. Bueno, parece un chiste esto, ¿no? Lo hace más divertido. Esperen que voy a compartir. Bueno, creo que estamos, chicos. Vamos a hablar un poquito de la evaluación 0. ¿Qué busco con la evaluación 0? ¿Qué busco como... ¿Cuál es mi objetivo? Es que tengamos la misma terminología a lo largo de toda la cursada. ¿Sí? Eso es básicamente. Y de paso repasar algunos conceptos que quizás conviene reforzar. Así que esta vuelta van a ir hablando ustedes. ¿Sí? Y nos vamos a organizar de la siguiente forma. Vamos a ir viendo según el chat quién aparece y va a tomar la voz, va a abrir el micrófono y va a empezar a hablar. Con lo que le salga, con lo que haya anotado en el examen 0. ¿Sí? Si hay alguna duda, la aclaramos durante la charla. No hay problema, pero lo van a ir hablando ustedes. Vamos a empezar con alguien que conozco. Plesia. Sí, Plesia. Ya cursaste conmigo. Lo sabía. Algoritmo. Vamos a empezar con vos. Hola. ¿Qué tal, Plesia? ¿Cómo andás? Bien. ¿Bien? Salía sorteada seguro. Vamos a romper el hielo con vos. ¿Sí? Ok. Así que, ¿te animás a contar para vos qué es información? Sí. Información es un dato procesado. O sea, se usa para la toma de decisiones
y tiene un significado. Perfecto. Muchas gracias, Plesia. No, no. Toledo, que lo vi por ahí. Sabía Chicos, los que también. cursaron conmigo, parece que fueron. Ahí está. Los que cursaron algoritmos conmigo ya. ¿Está Toledo, puede ser? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bien, también sobre información o... No, sobre sistema de información. Se sigue proyectando, ¿no? Mi pantalla. Sí. Bueno, ¿qué tenés como sistema de información? ¿Qué pusiste? Como sistema de información, que era un conjunto de elementos que se relacionan entre sí para el manejo de datos y información, más que nada. Bien. No está para nada mal, pero está como si fuese la definición de sistema agregado con la información. Ujú. ¿Alguien se anima a comentar otra cosa a la que dijo Toledo? Bueno, a ver, elijo yo. Rigada, Juan Rigada. A ver si puedo abrir el micrófono y ver si es diferente. ¿Se escucha Claro, acá? Perfecto. Ok. No, yo lo que tenía era que es un conjunto de datos que se interactúa entre sí con un objetivo en común. Como Bien, que pareció para la de lograr sistema. algo. Sí. Pareció la de sistema. Muy parecida también a la de Toledo. A ver, Luis Jiménez. ¿Tiene alguien más? Luis Jiménez. Hola, ¿se escucha? Sí, mi definición es parecida a la de mis compañeros. Bueno, ¿quién se anima a decir algo diferente? Permiso. ¿Puedo? Pues adelante. Bien, es un sistema de información, es un conjunto de subsistemas que sirven para procesar y analizar datos para posteriormente tomar decisiones. Bien, bien. El procesamiento de datos, como decía Plese antes. ¿Cuál es tu nombre? Disculpa. Bueno, no llegué a escuchar tu nombre. Pero es para la toma de decisiones. Bien, y está en el contexto de una organización. El sistema de información está dentro del contexto de una organización. Perdón, se me salió. Manuel Espina. Gracias, Espina. Bueno, es para tomar decisiones dentro de una organización. ¿Y qué acciones, a ver, otra persona que no sea los que hablaron ya, qué acciones tiene un sistema de información? ¿Qué acciones hace un sistema de información? Por ejemplo, Vega, Zoe Vega. ¿Tenés anotado alguna acción? Una acción de un sistema de información. Sí, quizás ya anotaste, quizás no sé. No anoté, pero una acción puede ser procesar la información y proveerla. Bien, está bien, está orientado. Les pido algo. Las cosas que vean que son diferentes a las que presentaron ustedes, corríjanlas, ¿sí? Anótenselo o corrijan en la compu y directamente hagan un commit en el Markdown que utilizamos para la evaluación 0. Directamente hagan el commit. Yo me fijo el commit que se hizo, si se hizo en tiempo y forma y después las correcciones. Bueno, el sistema de información, ¿qué hace? Sí, los procesa y los disponibiliza. Es típico que lo habrán visto en sistemas de organizaciones. En un sistema de información, las acciones son distribuir la información, almacenarla, obviamente procesarla, disponibilizarla para la toma de decisiones. Perfecto. Abstracción. Esta es difícil. A ver, Marcheto. Bueno, una abstracción es tomar solo los elementos esenciales de algo. Bien. Separar. Abstraer es como separar. Y ese es tomar, ¿no? Tomar lo importante para modelar algo. Por ejemplo, los físicos ven que todas las cosas que son puntos. Se abstraen completamente, ya sea un elefante que está haciéndose un tiro oblicuo de un elefante, pasa a ser un punto. Es una abstracción importantísima. Ahora, cuando uno está contando la cantidad de elefantes en África, un punto no es suficiente, necesita uno más información. Se van abstrayendo diferentes detalles, ¿sí? Gracias. Bien. Indica la tarea más representativa por la cual un ingeniero del sistema de información está calificado. Bueno, a ver, respondo yo. Dale. Preséntate, Bueno, necesito un nombre, por favor. Yo soy Ezequiel Romaggio, y la tarea más representativa es la creación, el desarrollo y mantenimiento de un sistema de información basado en un problema que haya que resolver. Yo estoy de acuerdo con vos, Ezequiel Formaggio, ¿dijiste? Sí. Bien.
Yo estoy de acuerdo, cualquiera que no esté de acuerdo avise. Básicamente, a ver, la típica, un ingeniero civil, ¿qué hace? ¿Cuál es la típica respuesta ante esa? No sé si la escucharon. Edificio. Sí, sí. Sí, puente, la típica es decir puente. Ahora, de nuestro lado, ¿qué hacemos? Y hacemos sistema de información. Se construye, se lo diseña, se lo mantiene, pero nuestro producto generalmente, el principal es el sistema de información. A veces estamos más del lado de la auditoría, a veces estamos más del lado de un consultor sobre un sistema ya hecho, pero nosotros tenemos la capacidad, la habilidad de poder hacer sistemas de información. Muchas gracias, Ezequiel. Seguimos. Indique las asignaturas del área de programación. Y esta debería ser fácil porque estaba la respuesta en la presentación, pero es difícil si uno trata de decirlo de memoria. ¿Quién se anima con esta introducción ahora que teóricamente es fácil de decirlo? Yo. No se anima nadie. Bien. Juan Marchetti. ¿Vos sos? Bien, las asignaturas son matemática discreta, algoritmos y estructuras de datos, sintaxis y semántica de los lenguajes, paradigmas de programación y gestión de datos. Bien. ¿Llegamos hasta qué año ahí? Creo que la última es de tercero, ¿puede ser? Tercero. ¿Primer cuatrimestre, me parece? Sí. Bien. ¿Y después? Se acabó el mundo. No hay Sí, más programación. administrativas que otra cosa. ¿Cómo? Sí. Administrativa. Fíjense. Yo doy algoritmo de estructura de datos, doy sintaxis. Durante varios años di administración de recursos, que no tiene que ver con esta materia, y tuve una experiencia en un curso de verano en paradigma de programación hace mucho tiempo ya. Entonces, la programación me gusta, pero la programación no es todo. Y para muchos de ustedes quizás no es todo la programación. Y dicen, uy, pero me cuesta, no me engancho tanto, no me instalo los compiladores, bla, bla, bla. Pero bueno, en el corazón de esa posición no es que hay algo malo. Ahora van a tener que tener una interacción con la programación. Pero fíjense que en realidad esas 5 materias que se nombraron son muy pocas en el total. La programación tiene pocas materias. Podemos después contar las selectivas, pero las selectivas son selectivas. Hoy están, mañana no están, pueden estar en una regional y en otra no, y quizás hay compañeros de ustedes que le escapan a la programación. Lo concreto es que hay pocas materias de programación, y alguien se anima a decir con esta poca cantidad cuál es el porcentaje de carga horaria que tiene el área de programación en toda la carrera. A ver, usemos el chat. Tienen números en el chat. ¿Qué porcentaje piensan que tiene de carga horaria? Bien, perfecto. 10, 20, 15, 35, 11, 5. Bueno, está estabilizándose arriba de los 10, 20, 30. Bueno, está más cerca el 5% de la persona que puso 30%. 30% no, estamos re lejos. Imagínense que hay como unas entre 40 y 50 materias, depende a veces si las electivas son anuales o no, pero podemos cerrar unas 42 materias y decir que el 30% de eso sería un montón, ¿sí? Serían como 10 materias, por decir, más o menos. Y en realidad solamente son el 11% de la carga horaria. Así que su título de ingeniero tiene un 11% de programación. ¿El resto qué es? El área de programación, de computación y el área de sistemas de información. ¿Qué quiero decir con esto? De que la programación no es lo principal para un ingeniero de sistema de información. En nuestro contexto es importante, porque es una materia del área de programación, como sintaxis semántica de los lenguajes de programación. Pero yo me contextualizo y doy la materia para un futuro ingeniero de sistema de información, no para un super programador. Para eso no es la carrera. Bien, ahora otra pregunta similar. Indique las asignaturas del área de sistemas de información. ¿Quién se anima? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Nigliazzo? Te escucho un poquito mal. Ah, perdón, ¿ahí? Ahí. Perfecto. Ahí, perdón. Me quedé apretado para deshabilitar. Yo puse No te duermas todavía, primer clase. No, encima tuve que ir a trabajar, así que me dio complicado. ¿Tuviste que salir? Sí, tuve que salir. Sí, tuve. Me tocó. Una vez a la semana, pero me tocó.
Yo puse de sistema de información, puse sistemas y organizaciones, análisis de sistemas, diseño de sistemas y administración de recursos. Bien, 4 escuché, ¿no? Sí. Bien, ¿hasta qué año llega? ¿Puede ser que cuarto? ¿Administración de recursos? Llega hasta cuarto, así que un poquito más que programación. Pero falta una, ¿alguien puede decirlo? Por el chat en todo caso. Hola, profe. Hola. Yo a esas agregué ingeniería de software y proyecto final. Bien. Sí, las mismas tengo yo. Ingeniería de software no es de sistemas de información. Sí lo es proyecto final. Lo que pasa en ingeniería de software es troncal. Es lo que se conoce como una de las troncales. Así que muy bien, pero fíjense algo interesante, que sistema de información, que es el nombre del título de nuestra carrera, llega hasta quinto año, ¿sí? Y son anuales, son materias anuales. ¿Ok? Bien, muy bien. Gracias por el aporte. Cualquier cosa que vean ustedes acá que es diferente a lo que ustedes respondieron en el Markdown que entregaron, por favor corríjanlo. Y si hay algo que no están de acuerdo con lo que estamos charlando, anímense a discutirlo. ¿Ok? Profe, tengo una consulta yo. Adelante. Sí, hay uno justamente tiene el micrófono abierto, no sé. Listo. Acá, Sebastián Gilberto. Yo te voy a consultar si puedes repasar de vuelta cuáles son las materias de sistemas de información. Y también me quedó la duda de cuando vimos el listado del área de programación, ¿por qué no entraría sistemas operativos? ¿Qué pregunta? Bueno, hago un enganche con mi página. En mi página está el plan de estudio de nuestra carrera. ¿Sí? Búsquenlo. Está más o menos cerca, lo van a ver. Y ahí van a ver listado las materias de sistema de información y las materias troncales. ¿Sí? Y ahí va a estar bien el detalle que vos buscás. Te lo podría decir ahora, pero prefiero que empiecen a buscarlo y que empiecen a familiarizarse con el plan de estudio. Ya en segundo año es importante que lo conozcan. Así que ahí, más o menos, la mitad te respondo tu pregunta. Ahora, sistemas operativos. Bueno, sistemas operativos no es del área de programación. Ahora, ¿cuáles son hermanas? ¿Cuál dijiste era tu nombre? Disculpa que no lo escuché bien. Sebastián Gilberto. Perfecto, Sebastián. ¿Cuál te parece que sí es una como hermana o parecidas a sistemas operativos? Una hermana, ¿en qué sentido? ¿En el sentido del contenido visto o de las herramientas utilizadas? Del contenido, de los objetivos de la materia. Por ejemplo, podemos decir que algoritmos, sintaxis y paradigmas tienen algo en común que es la programación. Discreta parece que también, pero no parece ser tan obvio. Entonces yo te pregunto a vos, Sebastián, a nivel de sistemas operativos, ¿cuál otra materia te parece que es cercana o parecida o que están enganchadas de alguna forma? ¿Te suena alguna? Al menos de las que cursé hasta ahora, no sé, se me ocurre capaz emparentarla un poco con análisis de sistemas, podría ser. O porque vos estás haciendo un análisis de un sistema, de los distintos componentes, cómo interactúan juntos, en un fin común. Bueno, es una respuesta válida porque en realidad casi todo es un sistema. Es difícil encontrar algo que no es un sistema. Si somos más particulares, me parece que está más orientada con el hardware que se presenta en arquitectura de computadoras y cómo el sistema operativo administra ese hardware. La verdad que es una discusión larga de tener y que estaría bueno que alguna vez nos volvamos a juntar las cátedras para charlarlo. Y aunque es muy interesante lo que está haciendo el equipo de sistemas operativos, en realidad a veces parece como que fuese una materia de programación, pero no lo es. Acá alguien en el chat puso, pero en sistemas operativos pide programar en C. Entonces parece, bueno, si hay que programar en C es de programación. No que una materia requiera programar significa que es una materia de programación. Lo que ocurre en sistemas operativos, esto es a mi parecer, es que hay un trabajo que cuesta mucho, que requiere mucha programación. Pero en realidad ese trabajo, yo hace mucho que no lo veo, pero los últimos años que lo he visto, habrá sido hace 3, 4 años, buscaba presentar conceptos asociados a los sistemas operativos, a la administración de recursos, ya sea file system, memoria, el scheduling del microprocesador. Esa es la orientación que debería tener. Ahora, lo que busca la cátedra es que eso se logre simulando, implementando partes de un sistema operativo, que hay que programarlo. Entonces uno parece que es de programación, pero la materia es de sistemas operativos, justamente como un nombre se dice, y está dentro de lo que se llama el área de computación. El área de computación arranca con arquitectura, que es el hardware, sistemas operativos, que es el software de base que maneja ese hardware, y después sigue con
sistemas de comunicación y con redes de información. El área de computación tiene 4 partes nada más, 4 materias. ¿Sí? Bueno, espero que responda a eso. Sí, muchas gracias. De nada. Después, bueno, hay opiniones mías que, bueno, en realidad lo que yo agrego en mi opinión es que me parece que están haciendo demasiado hincapié en el trabajo de programación y que puede dar ese malentender que es una materia de programación. O peor aún, que es requisito cursar sintaxis para cursos operativos. Cuando en realidad en sintaxis damos C por una razón que, si quieren, es de casualidad, no es causante con respecto a sistemas operativos. Podríamos dar otro lenguaje y sistema operativo podría utilizar otro lenguaje y ahí ya esa separación quedaría más clara. Pero bueno, son temas que a veces están buenos ser crítico y charlarlo, pero está bueno también que se dé con las cátedras. Bueno, pasamos un poquito a matemática discreta, que es una materia del área de programación también. Bueno, define una función matemática. ¿Quién se anima? Hola, ¿se escucha ahí? Sí, una función matemática es una relación que cumple unicidad y existencia. Perfecto. De libro, clarísimo. Gracias, Gatica. Creo que no hay dudas con eso. Nosotros vamos a utilizar funciones muy seguido, por eso quiero que tengan ese concepto presente. Bien, defina grafo. Esto es un poquito más difícil. ¿Qué es un grafo? Hola. Hola. Para mí un grafo es una representación gráfica de relaciones recíprocas entre elementos. Bien. Tiene una representación gráfica, pero básicamente también tiene un modelo, un conceptual matemático. Se lo puede definir como una n-upla. Repetí, por favor, ¿cuál era tu definición? Una representación gráfica de relaciones recíprocas entre elementos. Bueno, entonces tenemos elementos y tenemos relaciones. Esas relaciones se pueden plantear como pares ordenados o como conjuntos de 2, puede estar no ordenado. Eso después se puede representar gráficamente, pero no es completamente necesario. Nosotros vamos a manejar grafos representados gráficamente y no gráficamente. ¿Sí? Bien. Define autómata finito. ¿Qué es autómata finito, chicos? Probablemente lo vieron en discreta. Hola. Sí, un autómata finito es una 5-upla que está formada por un conjunto finito de estados, un alfabeto de entrada, una función de transición delta, un estado inicial y un conjunto de estados finales. Perfecto, definición del libro. Una 5-upla es eso. No sé si lo vieron en discreta o lo vieron en los libros de Muchnick, que ya vamos a tratar o vamos a nombrar durante esta clase. ¿Alguien puede decir para qué sirve un autómata finito? Un autómata finito sirve para reconocer lenguajes. Bien, para reconocer lenguajes. ¿Qué le tiro y qué me devuelve? Gatica, vos que dijiste las 5-upla. Hola. ¿Quién es? Recibe un alfabeto. Vega. Hola, Vega. Recibe un alfabeto y devuelve palabras. Maneja alfabeto, maneja palabras, pero no tan así. Las palabras forman un lenguaje. Un lenguaje, de nuestro punto de vista, es simplemente un conjunto de palabras. Y una palabra es una secuencia de letras. Y esas letras están tomadas de un alfabeto. Entonces, en realidad, no recibe un alfabeto de un lenguaje y devuelve palabras. Si reconoce un lenguaje, básicamente es más bien un booleano la función. Es como una especie de predicado. El autómata finito no es más que una función matemática que puede tener una representación de digrafo, pero que recibe algo y devuelve otra cosa, muy parecido justamente a la definición de función matemática. ¿Qué recibe? A ver si otra persona puede decir otra cosa que no sea eso. Recibe un lenguaje. Un lenguaje y te dice si es o no de regular. Bueno, estamos cerca. A ver, letras. ¿Quién está hablando ahí? Toledo. Toledo. A ver, tu compañero había dicho que recibe un lenguaje y dice si es regular o no. En realidad los lenguajes regulares son una clase de lenguajes, pero un autómata finito no recibe un lenguaje. Define de alguna forma un lenguaje. ¿Qué estabas diciendo vos, Toledo? Que recibe letras y símbolos. Bien, eso es parecido a lo que había dicho otro compañero. ¿Alguien dice una cosa más? Recibe palabras y te dice si pertenecen al lenguaje. Ahí me gusta más.
recibe palabras y dice si pertenece a un lenguaje o no. Ahora, si somos un poquito más técnicos, en realidad no recibe una palabra, recibe un string o cadena. Entonces recibe un string que está formado por elementos de un alfabeto y se lo pasamos al autómata y como funciona dice verdadero o falso, sí o no, es un predicado, un booleano. Dice si pertenece o no pertenece. Entonces imagínense que escribo fulano @frba.edu.ar. Eso es sabemos que es una dirección de mail. Eso es una cadena y está formada por símbolos. Un símbolo preponderante es el arroba. Si vamos a un autómata y ese autómata dice sí. ¿Una expresión regular sería un autómata? No, pero está muy emparentado. Se llaman que son modelos equivalentes, ¿sí? Hay un homomorfismo entre las expresiones regulares y los autómatas y las gramáticas regulares. La expresión regular machea y logra tener la misma función, pero son como caminos diferentes. Quienes estén cursando paradigmas, por ejemplo, pueden ver que para resolver un problema hay diferentes paradigmas, estrategias o modelos mentales como para resolverlo. Bueno, si quieren, el autómata finito es un modelo, un paradigma diferente a la expresión regular y a la gramática. Pero todos están asociados con los lenguajes regulares. Ahora, un compilador, si quieren, es un superautómata. Un compilador de C, le damos un programa en C y, entre otras cosas, nos dice si está bien escrito o no. Ahora, un compilador de C, le pasamos un programa escrito en Java. ¿Qué nos va a decir? Que no. Es decir, muy genérico lo estoy diciendo, pero que no es algo que pueda entender el compilador. Entonces, si quieren, cada compilador es como un superautómata. Después vamos a ver cómo está armado y vamos a ver que hay diferentes niveles y etapas. Bien, así que defino un autómata finito de las 5 upla que dijo Gatica. ¿Y para qué sirve? Para reconocer lenguajes. ¿Cómo reconoce lenguajes? Le enviamos una cadena y retorna un sí o no. Si es sí, está indicando que sí pertenece a un lenguaje determinado. El lenguaje que reconoce ese autómata. Y si es no, justamente no pertenece. Muy bien. Indique diferencias entre secuencia y conjunto. Chejo, ¿te animás? ¿Anotaste algo, Chejo, en tu Markdown? Hola. Sí. Hola. Sí, un conjunto es una colección de valores y una secuencia es una sucesión de instrucciones. Y la principal diferencia que considero es en el orden, ya que un conjunto de valores no tiene un orden en concreto y una secuencia de instrucciones se ejecuta en forma secuencial, es decir, una después de la otra. Bien, está perfecto que hiciste hincapié en el orden, ¿sí? Las secuencias tienen orden y los conjuntos no. La secuencia puede ser secuencia de instrucciones o no, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la secuencia 1, 2, 3, ¿es diferente a la secuencia 3, 2, 1? Sí, porque hay un orden diferente. Ahora escuchen esta pregunta. ¿El conjunto 1, 2, 3 es diferente al conjunto 3, 2, 1? No. No es diferente porque en realidad no importa el orden. Y le agrego algo más. La secuencia A, B, B, ¿es diferente a la secuencia A, B? Sí. Sí. Porque una tiene longitud 3 y otra tiene longitud 2. Ahora el conjunto A, B, B y el conjunto A, B, ¿son diferentes? Sí. Bueno, hay un punto que falta agregar, que es la multiplicidad o repetición. En los conjuntos no nos interesa o no hay orden, no hay secuenciamiento, pero tampoco hay repeticiones. Entonces la cardinalidad del conjunto AB es 2, la letra A y la letra B. Y la cardinalidad del conjunto A, B, B, aunque parece ser 3, es simplemente 2. Tiene 2 elementos, A y B. Hay otro concepto que se llama multiconjunto o multiset que incorpora el concepto de repetición. Probablemente cuando vean colecciones en paradigmas van a ver este tipo de diferencia. Bien, ¿por qué hago hincapié en estos conceptos? Porque lo vamos a usar durante todo el año y está bueno que tengamos bien claro las diferencias. Define el concepto matemático de secuencia. Es una colección con orden, no vamos a entrar mucho en detalle en esto. Sea el conjunto X igual a AB, indique P de X. ¿Quién puede describir qué es P? Es el conjunto de partes. Bien, el conjunto de partes o power set, que está formado por todos los conjuntos
que se pueden armar dado el conjunto argumento. El conjunto argumento acá es X. ¿Cuántos conjuntos se pueden armar? ¿O cuáles son esos conjuntos? Y siempre incluye el vacío, ¿o no? Siempre incluye el vacío, que tiene cardinalidad 0. ¿Cuál más? A solo, B solo y AB. Que tiene cardinalidad 1. B solo, que también tiene cardinalidad 1. Y después AB, que tiene cardinalidad 2. Y después ya no se pueden armar más. Fíjense que una forma de ordenarlo, como dijo Plesia, es por la cardinalidad. Primero los de cardinalidad 0, hay uno solo, el vacío. Después los de cardinalidad 1, en este caso hay 2. Y después los de cardinalidad 2, que en este caso hay uno solo. Y ahora un concepto relacionado pero diferente es partición de un conjunto. ¿Quién puede explicar qué es la partición de un conjunto? Es un conjunto de subconjuntos que tiene que cumplir la condición de que ningún elemento esté repetido y todos los elementos del conjunto estén incluidos en alguno de los subconjuntos. Bien, está perfecto, es una definición del libro. Yo voy a dar un poquito más intuitiva. Por ejemplo, una partición es lo que estamos presentes, se puede particionar entre los que estamos con calzado o estamos con pantufla. Disculpen, estamos con zapatilla, porque la pantufla es un calzado. Lo que estamos con zapatilla o lo que estamos con pantufla. ¿Sí? Es raro que tengamos los dos, a no ser que tengamos uno en cada pie. Y ahí significa que la cuarentena está pegando más fuerte de lo que esperábamos. Pero es una partición, una forma de subdividir. Otra forma de subdividir el mismo conjunto, es decir, los que salieron a trabajar hoy. Ahora, fíjense de que en los dos casos, las dos particiones cumplen con lo que dijo su compañero, que la unión de todos esos subconjuntos forman el conjunto original y que la intersección entre ellos es vacía. Bueno, pasamos a algoritmos. Defina algoritmo. Hola, es una secuencia de instrucciones que atiende una necesidad o soluciona un problema. Bien, es una secuencia, soluciona un problema. Si para ciertos datos, imagínense que pasamos el dato A, tiene un resultado, si más adelante volvemos a repetir la ejecución del algoritmo con el mismo dato, va a obtener el mismo resultado. ¿Sí? Es determinístico. Muy bien. Indica el paradigma de programación aplicado en algoritmos y estructura de datos. Usamos el paradigma imperativo. Bien, bien. Ya están cursando paradigmas, muchos de ustedes solo la cursaron. Y está bueno situarnos en qué paradigma estuvimos utilizando y qué vamos a utilizar ahora. ¿Está mal decir que es imperativo? Me parece que no. El paradigma imperativo, ¿qué características tiene? ¿Qué es lo que hacíamos en algoritmos y que en algunos casos vamos a hacer en sintaxis? Le decíamos a nuestro modelo computacional, a la computadora, hace tal cosa. Le explicábamos qué hacer directamente, ¿sí? Es decir, describíamos cómo resolver el problema y le decíamos a la computadora qué hacer directamente. Ese pedido es la parte imperativa. Hago una pregunta. ¿El paradigma orientado a objetos es un tipo de paradigma imperativo? Opino que no, porque es más descriptivo que instrucción por instrucción. Escucho muy bajito que alguien opina que no, pero no escuché la razón. ¿Ahí se escucha mejor? Perfecto, Marcheto. ¿Por qué no? Considero que es más descriptivo que instrucción por instrucción. ¿Por qué es más descriptivo? Por ejemplo, uno puede instanciar un objeto y decirle que realice una acción y abstraerse de la implementación de ese problema. Bien, entonces ahí estamos diciendo que se instancia. A alguien le estamos diciendo que instancia un objeto. Eso es bastante imperativo. Y después le podemos pedir a ese objeto que haga acciones. Y eso también es bastante imperativo. Nos estamos abstrayendo, y ahí enganchamos con la abstracción, de cómo lo resuelve. Ahora, si abrimos la implementación y no nos abstraemos de esa acción que estamos pidiendo que se ejecute, probablemente también hay un sistema de que llame a otros objetos para resolver lo que tenga que resolver. Y en algún momento lleguemos a un punto donde ya sean como primitivas esas acciones. Pero lo interesante es que estamos pidiendo que hagan cosas, estamos siendo imperativos y estamos aplicando abstracción. Ahora, no hay mucha diferencia con el paradigma que estuvimos aplicando en algoritmo de estructura de datos, porque nosotros nos abstraíamos de las cosas mediante funciones. Entonces, a mi entender, los dos son paradigmas del tipo imperativo. Pero por un lado está el paradigma orientado a objetos, y el otro paradigma, el que usamos en algoritmos, no es el imperativo. Dentro del imperativo hay uno más particular que es el procedural. El paradigma procedural.
Ambos, tanto el paradigma orientado a objetos y el paradigma procedural, son del tipo imperativo. El imperativo no es un paradigma, sino es un tipo de paradigma. Esa es mi visión. En uno le decimos a los objetos qué tienen que hacer, y en otro estamos diciendo al sistema computacional que ejecute cierta función. Y los dos logran abstracción. Ahora, ¿cuál es la abstracción principal? ¿Cuál es el modelo principal en el orientado a objetos? El objeto y los mensajes que van entre ellos. ¿Cuál es el elemento o herramienta de abstracción principal en el procedural que estuvimos utilizando en algoritmos? Y bueno, el procedimiento o función. En el paradigma procedural nosotros nos abstraemos de cómo se resuelve un procedimiento invocando directamente a la función. Bueno, otras personas pueden haber dicho que es el estructurado. Bueno, el estructurado en realidad es un estilo de programación. Pero está bueno entender que viene por el lado de imperativo, viene por el lado procedural y viene por el lado de estructurado. Si somos muy estrictos, bueno, en realidad el tipo es imperativo, el paradigma es procedural y el estilo es estructurado. Nosotros vamos a ver paradigmas declarativos, que vendría a ser como la antítesis del imperativo, y vamos a ver algunas soluciones que son más descriptivas o menos descriptivas. No va a ser solamente procedural, ¿ok? Así que van a ver un enganche con la materia paradigmas de programación. Indique las 3 estructuras de control de flujo de ejecución de la programación estructurada. A ver, Pablo Sayago. ¿Qué respondiste acá? Yo quiero contestar, yo puedo contestar, profe, si quiere. Ah, bueno. Ahí volvió Pablo, después seguimos con vos, Javier. Ahí estaba muteado. Dale, Sayago. Repetitivas o iterativas, condicionales. Bien. Y la más difícil, que es la más obvia, pero es la más difícil de detectar. Pasa que yo justo me llegó el mail el domingo. No estaba enterado de que estaba bien arrancado. No te preocupes. Bueno, a ver, las de decisión o selección. Vamos a repasar las primeras dos. La de selección o decisión, se selecciona un caso o el otro. Las de iteración o repetición, se va repitiendo, o como se dice, iterando sobre una misma secuencia. Esas son las dos bien claras. A ver, Javif, ¿vos tenés una tercera? Sí, pueden ser las de asignación o secuenciales, que son cuando le das un valor a una variable, o el hecho de que sean secuenciales, que una instrucción va atrás de la otra, por así decirlo. Bien, Javif, me quedo con la segunda, la secuencia. ¿Sí? La secuencia es la estructura. La otra, la asignación, es como un pedido más, que puede ser asignación, puede ser incremento, puede ser invocación a función, puede ser imprimir por pantalla o leer del teclado. Me quedo más con la secuencia. La primera es la secuencia, que es una instrucción, viene después de la otra y después de la otra. Esa secuencia, el orden de ejecución importa en un algoritmo. A veces podría ser paralelo, pero generalmente importa el orden. Entonces, secuencia es una. La segunda es la selección. Hacemos una cosa u otra. Y la tercera es que una cosa la repetimos varias veces hasta que se cumple cierta condición. Esas estructuras son las básicas para abstraernos del flujo de ejecución que hace la compu. Para la compu no existen. Lo que habrán visto en la arquitectura es que en realidad ejecuta instrucciones, no tiene el concepto de iteración, no tiene el concepto de selección. Lo que hace es siempre ejecutar la siguiente. Lo que pasa es que hay un registro especial que es el instruction pointer o el program counter, que podemos engañarlo y modificarlo para que siga por un lado o por el otro, para con básicamente hacer jumps entre las instrucciones. Bueno, ¿alguien programa profesionalmente, si es que está trabajando y profesionalmente en algún lenguaje orientado a objetos? ¿Quién se anima a decir cuál es? Ahí, bueno, empezamos con Gatica. Gatica dice que sí. ¿Cuál es, Gatica? Habla, por favor. C#. Bien. ¿Ves estas estructuras de control en C#? ¿Existen? Sí, existen. Bueno, fíjense que este concepto, que parece muy estructurado y muy procedural, en realidad pasa en un lenguaje orientado a objetos como C#. ¿Por qué? Porque en realidad, hasta cierto punto, muchos son un híbrido. Lo mismo pasa con Java. A ver, Javif, vos en Java o en Java, como le quieran decir, ¿ves estas estructuras? Sí, profe, también se ven muy claras. Bien. ¿Alguien programa en algún lenguaje que no tenga estas 3 estructuras de control de flujo? Bueno, es la verdad, es muy poco común que nos encontremos con lenguajes en el uso profesional que no pase esto. Hay muchos lenguajes
más quizás académicos, que está bien, no los tienen, pero la mayoría de los profesionales lo tienen. Lo que esos profesionales tienen, agregan conceptos más funcionales hoy en día, hace varios años en realidad ya la parte funcional está muy incorporada a los lenguajes, pero siguen teniendo, no dejan de lado estas opciones. Después uno en un mismo lenguaje, uno puede decir, bueno, lo hago más funcional o lo hago más procedural. Entonces, por ejemplo, hay gente que en Java dice, no hagas nunca un for, hace filter. Bueno, son dos paradigmas para resolver lo mismo. Uno está pensando más en el cómo y otro en la aplicación de funciones como filter. ¿Ok? Bien, muchas gracias. Defina tipo de dato abstracto. Primero arranco con lo que es un tipo de dato, que no me acuerdo por qué no estaba la definición acá. Un tipo de dato es un conjunto de valores y conjunto de operaciones sobre esos valores. Entonces, un tipo de dato puede ser el tipo de dato básico int, ¿sí? Donde tiene un rango de los enteros y las operaciones sobre ese rango entero. Las aritméticas típicas, para no extenderlo. Ahora, muchas cosas son un tipo de dato. Por ejemplo, un círculo puede ser un tipo de dato, que en realidad no es un rango de valores, sino son pares de valores, con un centro y un radio. Y operaciones pueden ser calcular la superficie o calcular la circunferencia o mover el círculo a otro punto. Entonces, un tipo de dato simplemente es un conjunto de valores y operaciones sobre esos valores. Y todo el lenguaje de programación este concepto lo tienen de alguna u otra forma. Ahora, ¿qué es un tipo de dato abstracto? ¿Quién se anima a responder? Yo. Es un tipo de dato que puede ser implementado utilizando distintas estructuras, como pueden ser, por ejemplo, el año pasado usamos pilas, colas y listas. Perfecto, Formaggio. Pilas, colas y listas. ¿Esos son tipos de datos abstractos o son tipos de datos concretos? Y ahí engancho con la siguiente pregunta. ¿No sería un tipo de dato que no te interesa cómo está compuesto, sino lo que hace? Bien, esa me gusta un poquito más. Profe, Un yo tipo de puse dato me interesa. que tiene un conjunto de operaciones que representan comportamiento, pero que no se menciona cómo es la implementación de ese comportamiento. Perfecto. Pero no solamente es el comportamiento, que no sabemos cómo está hecho, sino cómo están representados los valores, es lo que no nos importa. No nos interesa nada un tipo de dato abstracto con respecto a su representación e implementación. En un tipo de dato abstracto lo podemos utilizar sin tener que nosotros conocer cuál es la representación en memoria de lo que compone el estado de ese objeto o variable. Lo podemos utilizar sin tener que entender cómo las operaciones resuelven los pedidos. Nos abstraemos de la implementación tanto de las operaciones como de las variables. Ahora fíjense que eso es muy parecido a la orientación a objetos. Y sí, en realidad es una evolución de conceptos que vienen de antes la orientación a objetos. Pero en realidad la abstracción aparece en tipos de datos como el double o float. El double o float probablemente lo hayan utilizado en algoritmos de estructura de datos. Cuando nosotros decimos que la variable pi es igual a 3.14, ¿sabemos que tiene una representación que sigue el patrón IEEE? ¿Podemos saber eso? ¿De casualidad lo podemos saber? ¿Qué opinan? Podemos saberlo, pero no es necesario saberlo. Ahí está el punto. Muy bien. Sí, lo estudié, lo leí, lo vi en un video de YouTube. Tiene una representación con mantisa y exponente. Ahora, para poder a 3.14 sumarle 1 y que dé 4.14, ¿tengo que entender cómo se representan los bits en memoria? No, nos podemos abstraer. ¿Tengo que entender cómo se resuelve la operación en matemática de adición, ya sea a nivel lenguaje o a nivel microprocesador? Tampoco. Entonces, fíjense que el tipo de dato float es abstracto en ese sentido. No necesitamos conocer su representación o el método en que resuelve los pedidos que le hacemos, como la adición. Entonces, es abstracto. No es el típico caso, pero si nosotros entendemos bien la definición de que es un tipo abstracto, van a ver que nos abstraemos de la representación. Bueno, programación estructurada, lo respondo yo, es básicamente un estilo de programación que se aplica generalmente a la programación procedural. Están muy ligadas procedural con estructurada, pero no exactamente lo mismo. Es un estilo y no tanto un paradigma. Indique las diferencias entre función y procedimiento. Hoy en la mayoría de los lenguajes derivados de C no hay una neta diferencia entre función y procedimiento. Podemos decir que los procedimientos son los que tienen tipo dato void. Lo que me parece un poquito más interesante es las diferencias entre parámetros de entrada, de salida y de entrada-salida. Tres cosas. Un parámetro de entrada, un parámetro de salida y un parámetro de entrada y salida. Los voy a ayudar yo. Fíjense si es diferente de lo que pusieron. Un parámetro
De entrada, es un parámetro que recibe la función y sirve para hacer algún cálculo, para poder operar. Un parámetro de salida es un parámetro que utiliza la función simplemente para alojar un resultado. Es como un contenedor. No importa el valor que había en ese parámetro de salida, la función lo sobrescribe. Lo que termina ocurriendo es que es una forma que tiene la función de comunicarse con el exterior. Es decir, de retornar resultados, devolver resultados, más allá del nombre de su función. Un parámetro de salida, también parámetro tipo out, sirven para eso. Y de entrada y salida es un parámetro que cumple las dos funciones. Que recibe un dato, lo usa para calcular algo y el resultado lo almacena en el mismo dato sobrescribiendo. ¿Dudas con respecto a esto? Ahora, explique las dos formas de transferencia de argumentos. Esto está ligado, pero no es lo mismo. ¿Cuáles son las dos formas que vimos en algoritmos para transferir argumentos de una función llamante a una función llamada? Por copia y por referencia. Perfecto. Copia es el valor que está en una función, se copian sus bits, su contenido de memoria, a una versión local que tiene la función llamada. Y por referencia, es como que manejásemos un puntero. No tenemos el manejo directo de puntero, pero en realidad lo que se copia es la dirección del objeto que está en la función llamante, la dirección de ese objeto se copia en la función llamada. Bueno, esa es la diferencia, pero entremos un poquito más en detalle. ¿Qué desventaja tiene la versión que es por copia? Que ocupa más espacio por estar copiando y no podés modificar el dato original, digamos. Bien, ahora ocupa más espacio porque se está copiando. Bien, y eso implica también que ocupa más tiempo, toma más tiempo, porque la copia toma tiempo. Así que hay dos desventajas. Después la otra no sé si es una ventaja o una desventaja, porque que la función no pueda modificar el argumento, y quizás está bueno, puede ser una ventaja, no quiere que se modifique. Así que ahí es un puede ser. Sean dos desventajas y un no sabemos. Pero podría el último transformarse en una ventaja, porque puede aprovechar ese espacio de memoria que ya queda reservado sí o sí en la copia para hacer otros cálculos y que no se vean reflejados en la función llamante. Y ventajas y desventajas de la transferencia por referencia. Solamente le pasa la dirección que no pesa nada, que es muy poco en espacio. Más rápido, bien, más rápido y menos tiempo, ¿no? Porque no pesa nada. Y lo puede modificar. Pero una desventaja sería, se pisa el valor cuando lo modifica. Podría la función pisar el valor. Podría. Más a no ser que pasemos una referencia constante, que quizás lo vieron en algoritmos. Bueno, cuando diseñamos interfaces, es decir, prototipos de funciones, tenemos que ver cuál es la mejor opción. Si es por copia o por referencia, o hasta por referencia constante. Tiene que ver con el uso que se le va a dar. Entonces la decisión tiene que ver con el uso y también con la eficiencia. Repásenlo, si esto no lo vieron en el algoritmo, quieren que usaran conmigo, seguro que sí, con otros profes probablemente también, y si no, repásenlo. ¿Y qué es la diferencia entre parámetro y argumento? Esta es una diferencia más formal. Parámetro es el que representa todos los posibles argumentos, y argumento es el valor concreto que viaja. Algunos lo llaman parámetro actual al argumento, y parámetro formal al parámetro, o argumento real o argumento formal. Pero las palabras más típicas son parámetro, para el que representa todos los posibles valores, y argumento para un valor particular. Vuelvo un momento a la anterior, que dice, explique las dos formas de transferencia de argumento. Precia dijo por referencia y por copia y por referencia. Bueno, acá hay dos terminologías. Cuando uno copia, está copiando el valor, así que decir que transferencia por copia y transferencia por valor son sinónimos. Y la otra es transferencia por referencia o por variable. Uno puede pasar la referencia a un objeto, a una variable, o uno puede decir que pasa la variable. Si uno pasa la variable y no el valor es porque le está dando acceso a la variable. Lo más típico es que se llame por copia y por referencia, pero sepan también que se lo conoce por valor y variable. Bien, define archivo. ¿Quién se anima? Hola, un archivo son un conjunto de datos estructurados que son almacenados y que los programas lo pueden usar. ¿Y eso no es lo mismo que memoria? ¿Qué diferencia hay con memoria RAM? La diferencia es que el archivo permanece, no se borra, digamos. ¿Y la memoria RAM? Y la RAM es temporal. Es decir, los dos tienen una persistencia,
pero la persistencia de la RAM es mucho más endeble o finita que la de un disco, ¿no? ¿Y el acceso al archivo no es más lento? Es mucho más lento. Es varios órdenes de magnitud mucho más lento. Muy bien. La memoria es rapidísima. Es como que los órdenes de magnitud vienen registro, memoria y archivo. Y después fuera de archivo por red, ¿no? Fuera de la máquina. Está el caché en el medio, pero uno no tiene un acceso directo al caché. Así que un archivo es una secuencia de valores que la estructura, como mínimo, son secuencia de bytes. Uno después le da una estructura lógica, pero en realidad el sistema operativo nos dice, mira, este archivo es una secuencia de bytes, no un conjunto, sino una secuencia porque tiene orden y puede haber repeticiones. Y la estructura uno se la da lógicamente con el uso. Pero sí, una importante diferencia es que es mucho más lento, pero persiste más tiempo, y por último, es más barato. Es decir, podemos tener un volumen más grande de información en un archivo que en memoria RAM. Esto engancha a la siguiente pregunta con algunos temas que estuvieron comentando. Indica la diferencia entre una pila y una cola, un stack y un queue. Las dos son listas, pero se acceden de manera diferente. Una cola tiene un modelo en el que lo primero que entra es lo primero que sale, y la pila es lo último en entrar, es lo primero en salir. Y no se pueden recorrer. Bueno, ahí hay dos respuestas diferentes. A ver quién más se anima a agregar más información. ¿Quién más agrega? Ambas son estructuras de datos dinámicas y difieren en la cantidad de punteros que uso para usarlas. Bien. ¿Algo más? Yo puse también que difieren en el método de organización de datos, porque uno tiene una estructura de tipo LIFO y otra FIFO. Bien. Bueno, chicos, aunque la mayoría está orientado, también digo que lamentablemente la mayoría está orientado a la implementación de eso. No lo está viendo de forma abstracta. Si yo soy usuario de una pila, ¿tengo que saber cuántos punteros hay adentro? No. Si yo soy usuario de una pila, ¿necesito saber cuál es la estructura en memoria? No. Es más, la pila puede no estar implementada con punteros, e igual cumplir su función. ¿Cuál es la función de una pila? Guardar cosas. ¿Cuál es la función de una cola? Guardar cosas también. ¿Pero en qué difieren? En lo que nombraron, LIFO y FIFO. Pila tiene dos operaciones. ¿Cuáles son las dos operaciones? Push pop. Push y pop. Push es agregar, pop es sacar. Y cola también tiene dos, que los nombres no son tan estándar. NQ, de encolar o de agregar, y DQ, de desencolar o sacar. Las dos tienen forma de agregar y de sacar, pero mantienen un orden, ¿sí?, diferente. Last in, first out, el último en entrar, el primero en salir, es la pila, el stack. Y first in, first out es la cola. El primero en entrar es el primero en salir. Ahora, si se implementa con punteros, si se implementa con listas enlazadas o no, no importa. Fíjense que en realidad, de forma abstracta, tanto la pila como la cola son secuencia de elementos. Nada más que secuencia de elementos. Los dos tienen la misma forma. Secuencia de elementos. Si yo le digo la secuencia ABC, ¿eso puede ser una pila? Sí. ¿Puede ser una cola? También. ¿En qué difiere? Si ABC la tomamos como una pila, cuando hacemos el push de D, va a quedar ABCD. Y cuando hagamos un pop, ¿qué me va a devolver? D. C. D. Tenemos ABC. Pusheamos D. Cuando hacemos pop, ¿qué nos devuelve? D. Pero sigue siendo una secuencia. Ahora hay más secuencia. ABC. En el caso de una cola, hacemos un NQ de D. Y hacemos un DQ después. ¿El DQ qué nos va a devolver? Ah. Perfecto. Fíjense entonces que las dos son secuencias, pero cómo modifican la secuencia es la diferencia. Y los dos son tipos de datos abstractos. No nos interesa esa secuencia cómo está modelada en memoria, con punteros o no punteros. Ojalá hayan tenido alguna cursada de algoritmos donde ven que las pilas y las colas se pueden implementar con arreglos y se pueden implementar con punteros. Y los dos tienen su ventaja y desventaja. Ambas son estructuras dinámicas, en el sentido de que crecen y decrecen. Una pila arranca vacía y crece con pushes. Una cola arranca vacía y crece con enqueus. Pero la cantidad de elementos va cambiando. Internamente, si es un arreglo o es una lista enlazada, no es problema. Por eso son abstractos.
Entonces diseñó un algoritmo que, dado un arreglo de naturales A y su longitud n, calcule el promedio. Fíjense que esto se lo puede ver como una función. Es una función que relaciona algo con algo. El segundo algo, ¿sí?, el resultante, ¿qué es? El promedio. Y el primer algo, ¿qué es? Un par. Un par formado por dos cosas. Por un arreglo y una longitud. Entonces, este algoritmo se lo puede ver como una función que, dado un arreglo y su longitud, retorna en promedio. Es una versión un poco simplificada, pero no está mal. Y hay un problema que es el que quiero que tratemos. Bueno, ¿alguien se anima a compartir pantalla? Sí. Hola, ahí estoy presentando yo. No sé si alguien más había dicho. ¿Se ve mi pantalla? Ahí estaba viniendo, Marcheto. Ese es el algoritmo que yo escribí. Entonces el promedio. Viene un arreglo y una cantidad. Y retorna la suma dividido la cantidad. Bien, es muy parecido a lo que charlamos. ¿Alguien hizo algo diferente? Básicamente hay una inicialización y hay un recorrido. ¿Pero alguien hizo algo completamente diferente a esto? A ver, Mareco. ¿Cómo andás, Mareco? Otro que se anima a volver a cursar conmigo después del algoritmo sintaxis. ¿Cómo va, profe? A ver, Mareco. Ahí está viniendo. Ahí está. Bueno, inicio. Dado un arreglo, A sub n, un contador igualiza en 0, un acumulador en 0. Es decir, A y n son elementos que no vienen dados, calculo. Bien. Si el contador es n, escribir, está bien, la división. Y si no, leer, acumular y contar. Y no veo diferencia, Mareco, con lo que hizo tu compañero. ¿Vos qué diferencia ves? Capaz quiso decir que no lo hizo en programación. Claro, ninguna. La implementación es la misma, solamente la representación. Bueno, nosotros estamos ya en segundo año, así que ya es un detalle. La representación, algoritmo, ¿no? Pero es básicamente el mismo concepto, la misma secuencia de pasos. ¿Alguien hizo otra secuencia de pasos? Gracias, Sí, igual, chicos. yo agregué un paso más. Lo único lo hice con una función matemática, no sé, lo presento. Bueno, dale, compartilo, Gatica, gracias. Es una función que va de A a reales. Y A es definido como los números ingresados en total. Claro, sería Como la una secuencia. me parece. Sí. Y bueno, yo dije que entonces, C es la cantidad de elementos de A. Está bien, es un dato que lo derivás de A. Sí. Bien. Después, en la segunda rama, que es en el otro caso, es la sumatoria, le dividís por C. Así que, Sí. chicos, esto parece como que Gatica bajó de otro planeta y hizo una cosa, pero en realidad es muy similar. Sí, lo único un paso, como bien dijo él. Ahí está, contalo, Gatica. No, que si C es 0, yo devuelvo 0, yo no divido por 0. Y eso es un súper detalle. El punto que yo buscaba en este algoritmo es que logre esta discusión. De ese caso extremo, ese caso límite, marginal, de que es qué pasa si la secuencia está vacía. Si la secuencia está vacía, en el caso de Gatica, el valor es 0. Después vemos si está bien o no, pero es una decisión. En los otros dos casos, ¿cuál es el resultado? Indeterminado. No está definida la división por 0. En Lo el más caso, probable que ocurra es que se caiga el programa y que tengamos division by 0 y tengamos que reiniciar el programa. Bueno, voy a compartir yo y con esto vamos cerrando. Yo, profe, perdón, puse que lo hice como una secuencia de pasos, pero puse una precondición, que A debe ser natural menos el 0. O sea, no evalué. Listo. Pasa con 0. Perfecto. En el caso de Plesia, está muy bien. Dijo que esto sirve solamente para secuencias no vacías. Entonces no va a tener el problema. Está perfecta la resolución. En el caso de Gatica, no puso esa precondición, no asumió nada. Dijo, mandame lo que sea que yo lo manejo. En los otros dos casos, ¿qué ocurre? No hay una precondición clara, por lo menos no la nombraron, chicos. Entonces, esa división va a fallar. Entonces acá hay dos caminos. Uno es el que hizo Gatica y otro es el que hizo Plesia. El que hizo Plesia, aunque parece como se sacó el problema de encima, está muy bien en realidad. Porque dice, bueno, yo no voy a complejizar mi algoritmo. Plesia dijo, acá yo voy a asumir que la secuencia no es vacía. Por lo tanto, va a haber una precondición. Esto es un concepto importante a lo largo de toda la cursada. ¿Qué significa? Esto funciona solamente en estas condiciones. Es una precondición que no va a validar la solución de Plesia. Está perfecto. Mientras que Gatica hizo otra cosa. No fue por el lado de que haya una precondición fuerte, sino complejizó el algoritmo. Le agregó una rama más. Ahora, las dos tienen sus ventajas y sus desventajas. La versión de Plesia es fácil de desarrollar. La versión de Gatica tiene una vueltita más.
Pero después parece más fácil de usar la de Gatica que la de Plesia. Porque a la Gatica le mandamos cualquier cosa y siempre va a funcionar. Y la de Plesia no hay que tener cuidado. Pero hay un tema más con la de Gatica que se puede mejorar. El arreglo es un arreglo de números naturales. Entonces ahí está el punto. Si son naturales, podemos discutir si el 0 está incluido o no. Si vamos por el 0 que está incluido, si justo el arreglo tiene 3 ceros, 0, 0, 0, ¿el promedio cuánto va a dar? 0. Ahora, si la secuencia está vacía, ¿el promedio cuánto va a dar? 0 en la versión de Gatica. Tiene un problema a resolver todavía. De que el 0 que está informando no sabemos si es un caso excepcional o es un valor válido. Entonces, habría que buscar otras formas. Esas otras formas siguen complejizándolo, a diferencia de la versión de Plesia. La versión de Plesia tiene una precondición. Asumo de que no va a ser nunca una secuencia vacía. La versión de Gatica sí, pero habría que trabajar en informar mejor esa situación errónea. Una forma es tener un resultado más que indique con un verdadero o falso si se pudo operar o no, o que el resultado sea un real y no un natural, donde los negativos significan que hubo una secuencia vacía. En definitiva, soluciones hay varias. Lo que yo busco con este ejercicio, este fue el más largo en realidad, es que tengan esas consideraciones, los casos límites. No solamente en sintaxis, semántica y lenguaje de programación, sino también en todas las materias y en su vida profesional. Bueno, chicos, el objetivo de la evaluación 0, como les comentaba, era de alguna forma estandarizar los conceptos y repasar algunos y nivelarnos entre todos. Por favor, corríjanlo. Les voy a pedir un trabajo más. Lo que les voy a pedir es que detecten el nivel de C que ustedes tienen indirectamente en el día a día. En el día a día nosotros usamos tecnología, usamos tecnologías digitales. Entonces lo que les estoy pidiendo es que listen entre 3 y 10 tecnologías digitales que utilicen en su día a día e investiguen cuántas de esas tecnologías tienen como base su desarrollo en C. Y si la encuentran, tanto aunque sea C o no, indiquen en qué repositorio público está ese desarrollo. ¿Sí? Entonces el trabajo es un trabajo de investigación muy simple, pero es para empezar a entender el nivel de uso que tiene C. Esto la verdad que puede variar mucho entre estudiante y estudiante. Pero después vamos a compartir esa información. Así que la entrega es simplemente un archivo MD, se llama uso de C, que está dentro de una carpeta, la vamos a llamar 01, y van a escribir en Markdown estos 3 datos. Una lista de tecnologías, en qué está desarrollada cada una de esas tecnologías como software de base, y el repositorio de esa tecnología. ¿Qué busco con esto? Que inclusive después nos metamos en esos repositorios a lo largo de la cursada y hagamos evaluaciones críticas del uso del C y del lenguaje. Y también para medir qué tan preponderante es C hoy en día. Bueno, chicos, muchas gracias de vuelta y bienvenidos a Sintaxis y bienvenidos al segundo año. Me quedo para consultas. Hasta luego. Chao, profe. Chao, profe, muchas gracias.